Y Padre, te damos gracias por tu santidad. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Y este día, oh Padre Santo, nos acercamos a ti diciéndote que santo, 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 santo eres tú, Señor. Y Padre, dices tú en tu palabra, sed santos porque yo soy santo. Y eso es lo que este día, oh mi Dios, nos llamas a hacer. Nos llamas a la santidad. Por ello, Padre mío, nos encomendamos a ti para que en estos momentos, Señor, seas tú a través de tu Espíritu, mi Dios, oh mi Dios, silenciando toda preocupación, todo pensamiento, quitando de nuestra vida toda distracción y, Padre mío, enfocándonos a ti y a tu palabra en este momento. Danos oídos para escuchar, Padre Celestial, y ayúdanos, Padre mío, a discernir y entender lo que tu Espíritu quiere enseñar esta noche a la iglesia. En nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas. Y vamos esta noche a estudiar el capítulo 34. El capítulo 34 yo le he titulado Consultad a Jehová por mí. A mí siempre me gusta sacar el tema del pasaje. Y esta es una de las palabras que el rey Josías pidió que se hiciese o que hiciesen sus siervos, que consultasen a Jehová por mí. Cuando miramos la palabra consultad, vamos a ir a buscar referencias respecto a una persona o acerca de algún asunto. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el rey Josías le dice a sus siervos, id y consultad a Jehová por mí, simple y sencillamente le está diciendo a ellos, vayan y pregúntenle a Dios acerca de mis asuntos, acerca de mi corazón, acerca de lo que a Él le agrada. Por ello es que necesitamos tener un corazón como el corazón de Josías, que preguntemos a Dios y estemos dispuestos a escuchar la verdad de Dios. Y entonces aplicar esa verdad a nuestras vidas. Amén. Cuando en este pasaje el rey Josías le dice a sus siervos, andad, consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, lo que para nosotros debería de llamarnos la atención es que cuando él escuchó la palabra de Dios, cuando escuchó el mensaje de Dios, las palabras de las Sagradas Escrituras conmovieron su corazón. Porque en la palabra de Dios, donde leyó él en el libro de Deuteronomio, para ser más específico, Dios da las bendiciones y las maldiciones. Si el pueblo hace la voluntad de Dios, las bendiciones que Dios va a enviar del cielo. Si el pueblo se aleja de Dios, las maldiciones que Dios va a enviar sobre el pueblo. Y Josías conocía perfectamente la condición y el estado espiritual del pueblo. Y porque él conocía y sabía el estado espiritual del pueblo, entonces ahora, ¿qué dice él? Andad, id y consultad a Jehová por mí. Consultad a Jehová por mí. El capítulo va a comenzar con las siguientes palabras: un rey conforme al corazón de su padre David. Un rey conforme al corazón de su padre David. Y te he comentado muchas veces que Dios mira el principio y el fin. O sea, Dios mira el principio y el fin. En ese pasaje que voy a cubrir o vamos a cubrir este día, no es una casualidad, sino es el cumplimiento de una profecía. De una profecía.
En Primera de Reyes encontramos la división del reino de Israel. Y se formaron dos reinos a razón de esta división. En Primera de Reyes encontramos que cuando Salomón reinó sobre Israel, puso un yugo pero tan pesado sobre la nación que la nación no podía más, estaba a punto de reventar. Y como la nación estaba a punto de reventar, cuando Salomón muere y toma el reino su hijo Roboam, el pueblo viene a Roboam y le pregunta a Roboam que aliviane un poco la carga de ellos. Aliviane un poco la carga de ellos. Roboam no escuchó las palabras del pueblo, se dejó guiar por el consejo de los jóvenes y les dijo a ellos que no les iba a alivianar la carga. Y entonces 10 de las tribus de Israel dijeron: ¿qué parte tenemos nosotros con el hijo de Isaí? ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Nada. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Vámonos cada quien a nuestras tiendas. Pero antes de que eso llegase, antes de que todo eso sucediese, ya Dios había preparado a un hombre para que tomase el reino del norte. O sea, cuando se hiciese la división, se iban a hacer dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Cuando tomase su curso y llegase a ese momento, ya Dios había preparado un hombre llamado Jeroboam, el cual iba a ser el rey del reino del norte y iba a dejar a Roboam como el rey del reino del sur. ¿Te das cuenta? O sea, Dios tenía todo ya bajo control, como tiene el día de hoy todo bajo control. Lo que el día de hoy vivimos y estamos pasando no es casualidad. Dios tiene su mano en todo, absolutamente en todo. Nos duele el hecho de que bajo los escombros en Venezuela hay miles de personas. Muchos de ellos no van a poder salir de esos escombros con vida. Muchos de ellos van a morir debajo de esos escombros. Pero dirás tú, bueno, ¿y qué pasa? ¿Dónde está Dios? Dios sigue en el trono, sigue sentado en su trono, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Por el hecho de que todas estas cosas estén sucediendo, no necesariamente quiere decir que Dios les envió este terremoto como castigo para la nación. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de que Dios conoce todas las cosas. Él sabía el día en el cual iba a ocurrir este terremoto acá en Venezuela. ¿Te das cuenta? Como Dios conocía cuando iba a venir al reino el rey Josías. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, en el versículo 26, nos dice la escritura: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. O sea, Jeroboam hasta cierto punto se atemorizó. Dios le había dado el reino. Dios le dijo a Jeroboam las siguientes palabras: si haces conforme a lo que hizo mi siervo David, yo voy a establecer tu reino y lo voy a hacer duradero. Yo voy a hacer que tu reino prospere. Yo voy a hacer que tu reino no solamente prospere, sino que tu reino impacte, sea impactante. Pero si haces como hizo mi siervo David. Y ahí está la clave, que como vemos acá en esta porción de la escritura, miramos que cuando Jeroboam se dio cuenta de que el pueblo necesitaba a Dios, de que el pueblo iba a ir a la ciudad de Jerusalén a ofrecer sacrificio a Dios, que dijo él: bueno, tengo que parar ese flujo de personas
que van a Jerusalén a ofrecer sacrificio a Dios, porque entonces se van a dejar convencer por Roboam y Roboam me los va a robar. Y eventualmente se van a tornar en contra mía y me van a matar. Se atemorizó. Y el temor lo llevó a hacer ¿qué? Lo equivocado. Pero este acto de él, este acto de Jeroboam provocó la ira de Dios y le envió un profeta. ¿Te das cuenta lo maravilloso y lo glorioso que es nuestro Dios? Aun cuando nos equivocamos, aun cuando fallamos delante de Dios, nos envía a alguien. Nos envía a alguien para que nos haga volver a Dios. Como podemos ver en Primera de Reyes capítulo 13, versículo 1. Fíjate lo que dice en el capítulo 13, versículo 1 de Primera de Reyes. Dice, y he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado ¿cómo? Llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Huesos de hombre. Dios le envió un hombre de Dios, un profeta a Jeroboam, y le está profetizando lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir. Si siguiésemos leyendo a través de toda esa historia en el capítulo 13, nos daríamos cuenta que cuando Jeroboam escucha las palabras del profeta de Dios, extiende su mano y dice, deténganlo, aprésenlo y mátenlo. Y cuando extendió la mano, toda la mano se le hizo leprosa. Y se le hizo dura. Se le secó. No la podía mover. Y ahí fue cuando se arrepintió, le pidió perdón a Dios y le pidió al profeta que orara por él. Y su mano fue restaurada. Fue restaurada. Ahora entiende algo. Dios dio esta profecía 300 años antes que la historia de Josías comenzase en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34. 300 años, ¿te das cuenta? El hombre de Dios profetizó a Jeroboam y le dijo lo que iba a ocurrir, y 300 años más tarde, Dios cumple su palabra. Su palabra. Comienza más de 3 siglos antes de su nacimiento. Lo impresionante no es solamente que Dios anunció la llegada de un rey futuro. Lo impresionante es que menciona su nombre 300 años antes de que naciera. 300 años. Dios declaró que Josías destruiría aquel altar idólatra y acabaría con los sacerdotes de los lugares altos. Y eso es precisamente lo que el día de hoy, hermanos, vamos a estar aprendiendo. David Guzik comenta y dice, Dios nombró a Josías siglos antes de su nacimiento para demostrar su absoluto control sobre la historia. Dios, hermanos, Dios nombró a Josías con un propósito. J. Vernon McGee señala y cito las palabras de J. Vernon McGee y dice: la historia no está fuera de control, está bajo el control de Dios. Y Chuck Smith añade, y nuevamente señalo o cito las palabras de Chuck Smith,
Y dice, Dios ya tenía preparado al hombre para la necesidad que surgiría 300 años más tarde. 300 años. Ahora, hermanos, qué consuelo para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en días de confusión moral. Vivimos en días de apostasía. Vivimos en días de alejamiento de Dios. ¿Te das cuenta? Los días en los cuales estamos viviendo, tristemente, se habla más del mundial que de la palabra de Dios. Se habla más de los partidos, se conocen mejor los nombres de los jugadores que los libros de la Biblia. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero es la realidad. Es lo que se está viviendo y es lo que estamos viendo. Muchos se preguntan, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con nuestra nación? O sea, todas estas cosas Dios las tiene bajo control. Todo, absolutamente todo lo tiene bajo control. Y dirás tú, oh Señor, el mundo se nos está viniendo abajo. El mundo se está acabando. No. Dios tiene todo bajo control. Sigue siendo Dios, sigue siendo Rey, sigue siendo Señor. Y Él desde los cielos mira el principio y mira el fin. Y todo en el medio. ¿Te das cuenta? Todo en el medio. De la misma manera que lo miró desde el rey David, el rey Salomón, el rey Roboam, el rey Jeroboam y ahora hasta el rey Josías. Todas estas cosas Dios las estaba mirando desde su trono. Por ello la respuesta es la misma que encontramos en Josías. Dios sigue sentado en su trono. En Isaías capítulo 46 versículo 9. Escucha bien lo que nos dice esta porción de la escritura. Dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, que no se alejará. Mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. ¡Qué palabras más confortadoras! ¡Qué palabras más profundas! Porque la palabra de Dios nos dice que Dios sigue siendo Dios, que llama las cosas desde el principio como son. Y las cosas que miramos en el día en el cual estamos viviendo, ya Dios las conocía y conoce las que van a venir en el futuro. Absolutamente todas y cada una de ellas. Y así como conoció a Josías antes de nacer, también nos conoció a nosotros. ¿Te das cuenta? Nos conoció a nosotros. Jeremías capítulo 1 versículo 5 nos dice la escritura, antes de que te formase en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué, de ti te di por profeta a las naciones. Hablando Dios a quién? A Jeremías. Y hablando Dios a quién? A nosotros, la iglesia, esta noche. El Señor nos dice a nosotros, antes de que tú fueses formado en el vientre de tu madre, dice, ya te conocía. Antes de que tú vinieses a existencia, ya te había mirado sentado en esa silla, escuchando mi palabra y recibiendo mi consejo. O sea, ya Dios lo tenía, ya Dios lo estaba mirando. Y qué glorioso es saber que Dios lo sabe todo. Y qué maravilloso es vivir diariamente
para que cuando vivamos diariamente hagamos la voluntad de Dios en todos los aspectos. Y cuando Dios nos mire desde los cielos, pueda mirar desde los cielos nuestra santidad, pueda mirar desde los cielos nuestra devoción, nuestra entrega y nuestra pasión y nuestro amor por Él y por su palabra. Y pueda entonces desde los cielos decir: qué orgulloso me siento de mis hijos. Qué orgulloso me siento de mis hijos. Pero al llegar a 2 de Crónicas 34 encontramos el momento decisivo de la vida de Josías. Después de encontrar el libro de la ley y escuchar las palabras de Dios, el rey pronuncia una frase que cambia el rumbo de toda la nación. Y la frase que el rey pronuncia es el tema del mensaje: consultad a Jehová por mí. Esta declaración, hermanos, revela el corazón de un hombre que entendió que la respuesta a la crisis espiritual de la nación no estaba en la política, no estaba en los ejércitos, no estaba en sus alianzas humanas, sino estaba en la palabra de Dios. Estaba en las manos de Dios. La respuesta, hermanos, sigue siendo la misma para nosotros el día de hoy. Es verdad que vemos el día de hoy naciones levantándose contra naciones. Miramos guerras y rumores de guerras. Miramos pestes y miramos desastres como los terremotos, como el terremoto que acabamos de experimentar o acabamos de mirar en Venezuela. Pero aún a pesar de todas estas cosas, quiero que sepas que Dios sigue atento a nuestras necesidades. Sigue atento a lo que nosotros como pueblo, como hijos de Dios, necesitamos. Necesitamos. Lo que nos lleva al primer punto del estudio. El primer punto, hermanos, es cómo comenzar a buscar al Dios de David. ¿Cómo comenzar a buscar al Dios de David? Y lo miramos de los versículos 1 al 13. En el versículo 1, del 1 al 2, nos dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Escucha, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. La razón por la que Josías comienza a reinar a la edad de 8 años, hermanos, fue porque su padre fue ¿qué? Asesinado a la edad de 24 años. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que este hombre, su padre, Amón, literalmente hizo ¿qué? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjate lo que nos dice 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 22, que estudiamos la semana pasada. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificio, sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó ¿qué? El pecado. Aumentó el pecado. Y ahora leemos de Josías, y de Josías se dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Cuando vemos las palabras hizo lo recto ante los ojos de Jehová, quiere decir que su guía, su mapa, su brújula, su GPS, lo que tú le quieras llamar, su consejero para tomar decisiones, era siempre la palabra de Dios. Consultaba a Dios. Consultaba a Dios. Y cuando consultaba a Dios, escuchaba la palabra de Dios,
la ponía por práctica, o sea, la ponía en acción, y no solamente la hacía, sino la vivía y hacía la voluntad de Dios. Pero cuando nos dice la Escritura que su corazón estaba lejos o hizo lo malo ante los ojos de Jehová, quiere decir que hizo todo lo contrario a la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo lo contrario a la palabra de Dios. En el versículo 3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió nuevamente ¿a dónde? A Jerusalén. Volvió a Jerusalén. Un árbol fuerte no se forma durante una tormenta. Entendemos eso, ¿no? Un árbol fuerte no se forma durante una tormenta. Sus raíces se desarrollan años antes. Y de la misma manera, la fortaleza espiritual de Josías no comenzó a desarrollarse a los 8 años. La fortaleza de Josías comenzó a desarrollarse a los 8 años de edad. A los 8 años de edad. A los 16 años de edad comenzó a buscar a Dios, al Dios de sus padres, con todo su corazón, y comenzó a entregar a entregar su vida a Dios para hacer lo recto y lo limpio y lo puro delante de Dios. Pero nos dice que a la edad de 20 años, ¿qué hizo? Comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén de los lugares altos, de imágenes de acera, de esculturas, de imágenes fundidas. Derribó los altares, quebró y hizo pedazos todas las imágenes del sol, y también despedazó las imágenes de acera. No solamente eso, sino que desmenuzó todas estas esculturas, las polvorizó, y después esparció el polvo sobre los sepulcros de todos aquellos que anteriormente habían ofrecido sacrificio a todos estos dioses paganos. La idolatría, hermanos, se había infiltrado en todos los niveles de la sociedad durante el reinado de Manasés y de Amón, su hijo. Ahora, aunque el templo seguía en pie, el corazón del pueblo estaba ¿qué? Estaba dividido. El corazón del pueblo estaba dividido. Habían mezclado la adoración a Jehová con prácticas paganas, algo que Dios siempre había ¿qué? Había prohibido. Lo podemos ver, si lo quieren leer después, en Éxodo capítulo 20, de los versículos 3 al 5, donde Dios nos da los 10 mandamientos. Por eso Josías no comenzó a limpiar la tierra con un discurso, ni con un programa religioso. Comenzó eliminando aquello que competía con Dios. Aquello que competía con Dios. ¿Y qué lección más importante para nosotros?
Porque si hay algo que está compitiendo con Dios, hay algo que le está robando a Dios el tiempo y la gloria que le deberíamos de dar a Él, entonces para poder arreglar nuestra relación con Dios tenemos que eliminar eso, sacar eso de nuestra vida. Sacar eso de nuestra vida y darle prioridad a Dios. Prioridad a Dios en todos los aspectos. Los lugares altos eran centros de adoración establecidos sobre colinas y montes. Y allí el pueblo ofrecía sacrificios a dioses falsos y realizaba rituales paganos. Las imágenes de Acera era una de las principales deidades cananeas, considerada la diosa de la fertilidad. Su adoración estaba asociada con inmoralidad sexual, prostitución ritual y prácticas abominables. O sea, todas estas cosas estaban practicando entre el pueblo de Dios, en el medio del pueblo de Dios. También nos dice que destruyó las imágenes del sol. Las imágenes del sol representaban la adoración a los cuerpos celestes. Y el único que merece adoración es Dios. Pero qué interesante, ¿no? Porque nos dice que esparció el polvo sobre los sepulcros después de haber quemado y polvorizado todas estas imágenes. Después de destruirlos, ¿qué es lo que hace? Lo hace de una forma pública para que aquellos que en un tiempo o aquellos que en ese tiempo seguían enfocados o adorando o sirviendo o ofreciendo sacrificio a estos dioses, pudiesen ver que estos dioses no tenían poder ni autoridad absoluta para defenderse. Porque si hubiesen sido dioses, hubiesen defendido su causa, hubiesen prevenido que les hubiesen destruido, que les hubiesen polvorizado. ¿Por qué? Porque podemos ver que los dioses los cuales esta gente adoraban eran resultado de la imaginación del hombre. Y en base a su imaginación se formaron estos dioses, los cuales formaron de madera, de piedra o de metales preciosos. Pero al final del día son simples imágenes que no tienen autoridad ni potestad alguna sobre ninguna persona. Por ello, esa competencia o ese problema debía de ser eliminado, debía de ser sacado. Y Josías se encargó de polvorizar todos estos dioses y ante los ojos de todo el pueblo, para que ellos viesen y entendiesen que el único Dios que tiene poder sobre la humanidad está en el cielo, sentado en su trono. Y desde ahí reina, desde ahí rige las naciones. Desde ahí está mirando todo lo que está pasando a su alrededor. No hay nada que le tome a él por sorpresa. Por ello, en el versículo 8, ¿qué nos dice? En el versículo 8, regresando a 2 de Crónicas 34, dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín. Y los habitantes de Jerusalén lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedras de cantería y madera
para los armazones y para las entabladuras de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra. Y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música, también velaban sobre los cargadores. Y eran mayordomos los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Después de su campaña de limpieza, ahora Josías se enfoca en la reconstrucción de la casa de Dios. Se enfoca en la reconstrucción de la casa de Dios. No bastaba, hermanos, con derribar los altares paganos. ¿Entiende? No era suficiente con derribar aquellos altares paganos. Ahora era necesario restaurar el lugar donde Dios había establecido su nombre. Donde había establecido su nombre. Por eso hizo lo mismo que había hecho su bisabuelo, el rey Ezequías. Se esforzó por restaurar el templo que había sido descuidado durante años por la apostasía del pueblo de Dios. Por la apostasía del pueblo de Dios. Cuando se deja lo sagrado, cuando se deja lo que Dios nos ha dejado y establecido como verdad, y se siguen fábulas y enseñanzas erróneas contrarias a la verdad, a la voluntad de Dios, poco a poco se van olvidando aquellas cosas que nos hacían a nosotros, hermanos, entender que Dios es Dios, que Dios es Rey. Y nos vamos acostumbrando a escuchar lo equivocado. Y al final del día terminamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, como lo estamos viendo en nuestra nación el día de hoy. Y desafortunadamente, el día de hoy, hermanos, el ser una persona que ama a Dios y teme a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, es una persona racista, una persona mala. Y una persona liberal, una persona que vive como le da la gana en el mundo, es una persona buena. Lo que estamos mirando el día de hoy. Es importante notar, hermanos, el orden que Josías hizo las cosas. Primero eliminó lo malo y luego restauró lo correcto. ¿Por qué? Porque primero quitó los ídolos y después volvió ¿a qué? Al centro de la adoración. Volvió al templo de Dios. O sea, quitó todo aquello que competía con Dios. Eliminó todo aquello que le robaba el tiempo o la atención a Dios. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Ahora que no hay competencia, ahora se enfoca en la casa de Dios. Se enfoca en la casa de Dios. Muchas personas quieren disfrutar la bendición de Dios sin abandonar aquello que les separa de Dios. Pero la reforma bíblica, hermanos, siempre sigue este patrón. Arrepentimiento primero, restauración después. Arrepentimiento primero y restauración le sigue. El estado del templo reflejaba el estado espiritual ¿de quién? Del pueblo. Reflejaba el estado espiritual del pueblo. Yo siempre les digo a las personas con las que yo trabajo, tu área de trabajo es una reflexión de quien tú eres. Si tu área de trabajo es una área toda regada y desorganizada, ese es quien tú eres.
Eres una persona regada y eres una persona desorganizada. Porque tu área de trabajo lo revela. No hay nadie que te lo diga. Tú, las cosas que están a tu alrededor son las que te revelan quién tú eres. Y es lo mismo en nuestro ámbito espiritual o en el ámbito espiritual. ¿Te das cuenta? Así como un termostato revela la temperatura de una habitación, el estado del templo revela la temperatura espiritual de las personas. De las personas. Un templo abandonado, hermanos, corazón alejado de Dios. Un templo restaurado, corazón volviendo a Dios. Por eso, cuando Josías restauró el templo, no estaba simplemente reparando un edificio, estaba llamando al pueblo a restaurar su relación con Dios. Su relación con Dios. Durante los reinados de Manasés y Amón, el templo había sido descuidado mientras la idolatría ¿qué? Prosperaba. Aún Manasés vino y metió a la casa de Dios imágenes fundidas. Pero ahora viene Josías y saca toda esa basura de la casa de Dios y restaura la casa de Dios. El comentarista David Guzik comenta, cito sus palabras: la restauración del templo era una expresión visible de la obra que Dios estaba realizando en los corazones del pueblo. O sea que la condición del templo mostraba cuántos se habían alejado de Dios. Cuántos se habían alejado de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que nosotros somos ¿qué? Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mora en vosotros. Entonces volvemos a la misma observación. Y la misma observación que hacemos es: templo abandonado, corazón alejado de Dios. Templo restaurado, corazón volviendo a Dios. ¿Te das cuenta? Porque estás ¿qué? Cuidando el templo de Dios. Por ello, así como el templo fue descuidado por años, también hay áreas de nuestras vidas, hermanos, que pueden quedar abandonadas. Si estamos dejando de orar, si estamos abandonando la lectura bíblica, si estamos abandonando la comunión con Dios, la adoración o el servicio, quiere decir que estamos descuidando ¿qué? Estamos descuidando el templo de Dios, la casa de Dios. La casa de Dios. El pastor Chuck Smith decía, y cito sus palabras: en el avivamiento comienza cuando permitimos que Dios reconstruya las áreas derribadas de nuestra vida espiritual. ¿Te das cuenta? El avivamiento comienza cuando permitimos que Dios reconstruya, ¿qué? Reconstruya las áreas derribadas de nuestra vida espiritual, las cuales son la oración, la lectura bíblica, la comunión con Dios, la adoración y nuestro servicio al Señor. Nuestro servicio al Señor. Antes de que Josías dijera: consultad a Jehová por mí, primero limpió ¿qué? La tierra de ídolos y luego restauró ¿qué? Restauró la casa de Dios. La casa de Dios. Estaba activo, estaba proactivo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y esto nos enseña una gran verdad. No basta con abandonar el pecado, debemos volver a ocuparnos de las cosas de Dios. Debemos volvernos a ocupar en las cosas de Dios.
La vida cristiana no consiste solamente de dejar lo malo, también consiste en restaurar aquello que hemos descuidado en nuestra comunión con el Señor. Que hemos descuidado y tenemos que volver a nuestro primer amor. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando el corazón vuelve a ser la morada de Dios, entonces estamos preparados para escuchar su voz y consultar su voluntad. Es la única manera. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto, cómo buscar a Jehová a la luz de su palabra. Cómo buscar a Jehová a la luz de su palabra. En el versículo 14 nos dice la Escritura: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. De los que hacen la obra. Vemos acá, en estos versículos que acabamos de leer, que siguieron la orden de Josías, el rey. Se reunió el dinero que había en la casa de Dios, se reunió el dinero que habían recibido de las personas que habían venido a Jerusalén a adorar, y todo este dinero había sido dado a los que hacían la construcción. A los que hacían la construcción. Pero acá hay algo interesante. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios en el versículo 14 que el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Sabes qué es lo que estas palabras nos indican a nosotros? Que por muchos años, muchos años, se había extraviado la palabra de Dios, el libro de Moisés. Y no había instrucción, no había enseñanza, no había palabra de Dios. Todos ellos hacían lo que habían aprendido de sus padres y lo que sus padres les habían a ellos enseñado. Muchos de ellos habían sido movidos por el Espíritu de Dios a hacer lo correcto, pero al final del día no tenían la lámpara, la luz que los guiaba, no tenían la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba supuesta a estar siempre en el lugar santísimo, siempre al lado del arca del pacto. Tenía que estar al lado del arca del pacto. Como puedes ver, Israel había pasado por muchos reyes paganos, reyes buenos, reyes malos, y al final del día habían sido conquistados una y otra vez, y al final del día no se daba razón del arca, no se daba razón de la ley de Dios. No sabían dónde estaba. Qué interesante, ¿no? Porque ahora cuando miramos en el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículos 24 al 27, nos dice la Escritura: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de la ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí, aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová.
¿cuánto más después de que yo haya muerto? De que yo haya muerto. Todos ellos caminaban conforme cada uno a lo que ellos creían, conforme a las costumbres de la tierra en la cual ellos vivían. Pero ninguno de ellos caminaba conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba ahí como testigo de qué, de lo que Dios dijo al pueblo que el pueblo debía de hacer. Qué interesante, nos dice la Escritura que al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote halló ¿qué? Halló la ley. Lo que quiere decir es que la ley de Dios estaba dentro de la casa de Dios, donde los sacerdotes guardaban los tesoros, guardaban el oro, guardaban la plata, guardaban los metales preciosos. Sin saber ellos, de igual forma habían puesto lo más valioso que la nación tenía, la palabra de Dios, juntamente con esos tesoros. Y cuando van a extraer el dinero, encuentran la ley de Moisés, encuentran el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Y ahora que tienen la palabra de Dios, tienen que hacer algo al respecto. El sacerdote Hilcías, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente la despolva, la abre y la lee de principio a fin. Y cuando la lee se queda impactado y se da cuenta lo lejos que estaban de la voluntad de Dios. Pero una vez que mira y entiende que están mal, que lo que hace él, lo que hace es compartir con los demás para que lo llevasen y lo compartiesen con el rey Josías. Fíjate lo que dice el versículo 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y lo leyó Safán en él, lo leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. En este libro. Después de que se le dio un reporte completo al rey, le dice Safán al rey: oh, que por cierto, el rey, el sacerdote Hilcías, se encontró un libro en el templo y me pidió que lo compartiese contigo. Y cuando lo abrieron y lo comenzó a leer delante del rey, la palabra de Dios, ¿ok? Las palabras que él estaba leyendo, que son la palabra de Dios, comenzaron a confrontarle internamente. Comenzaron a confrontarle a él y abrirle los ojos al estado espiritual en el cual el rey Josías y la nación estaban. Y a medida que él iba leyendo, él se iba dando cuenta que entre más leía, entre más entendía, entre más recibía, se estaba dando cuenta que estaban muy, pero muy lejos de la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Por ello dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Cuando tú lees la palabra de Dios, te ilumina el entendimiento, te abre los ojos
y te lleva a hacerte un autoexamen espiritual. A ver si estás haciendo lo que es de Dios o estás haciendo lo que es de ti. Y Josías se dio cuenta que el pueblo estaba haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y ese es un momento de los momentos más importantes de todo el reinado de Josías. Durante años había buscado a Dios, había destruido ídolos, había restaurado el templo, pero ahora se encuentra cara a cara con la palabra de Dios. Se encuentra cara a cara. Por ello, quiero que observes el texto y lo que nos dice, ¿no? ¿Qué nos dice? Simplemente nos dice que cuando escuchó todas estas palabras, ¿qué es lo que hizo? Rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Quiere decir que mientras él está escuchando la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Dice, ay Señor, qué mal estamos, y ¡fuaca! Se rasga los vestidos. Ahora, en el Antiguo Testamento, rasgar los vestidos era una expresión de profundo dolor, quebrantamiento, arrepentimiento y humillación delante de Dios. Era una manera visible de expresar una angustia interior. ¿Por qué reaccionó de esta manera? Porque al escuchar la ley, Josías comprendió tres cosas. La primera, comprendió quién era Dios. La ley revela la santidad de Dios, su justicia y sus mandamientos. Por primera vez vio claramente cuánto se habían apartado de Dios, él y la nación completa. Segundo, comprendió la condición del pueblo. Al escuchar las advertencias de Deuteronomio sobre las consecuencias de la desobediencia, entendió que Judá y Israel estaban bajo la amenaza de juicio divino. Tercero, comprendió la urgencia de buscar a Dios. Tercero, comprendió la urgencia de buscar a Dios. Por eso, apenas termina la lectura, Josías declara en el versículo 21, que es lo primero que dice: andad, consultad a Jehová por mí. La palabra produjo en él una santa desesperación por conocer la voluntad de Dios. Ok, Señor, perfecto. Ya leí, ya escuché tu palabra, ya entendí las bendiciones y las maldiciones. Ahora comprendo perfectamente qué es lo que tú quieres y requieres de nosotros. Tú que conoces mi corazón y conoces el corazón del pueblo, quiero que nos reveles nuestra temperatura espiritual. Quiero que nos reveles dónde estamos. Hermanos, la lectura y la enseñanza de la palabra de Dios es específicamente para eso, para que nos revele nuestra condición espiritual. Y no solamente seamos meros oidores, sino hacedores de la verdad. Si sabemos que estamos mal y seguimos viviendo mal, entonces la palabra de Dios no está haciendo o surgiendo ningún efecto en nuestras vidas. Absolutamente nada. Es como un címbalo que retiñe. O sea, que solamente hace ruido, pero no efectúa ningún cambio. No efectúa ningún cambio. El doctor J. Vernon McGee comenta, y cito sus palabras: el avivamiento comenzó cuando la palabra de Dios produjo convicción de pecado. No comenzó con emoción, no comenzó con una campaña, no comenzó con un programa. Comenzó cuando un hombre escuchó la voz de Dios y se quebrantó. Y se quebrantó.
Ahora déjame darte una ilustración bíblica para que mejor entiendas este concepto. ¿Sabías que la palabra de Dios es como un espejo? ¿Sabías tú que la palabra de Dios es como un espejo? En la palabra de Dios se revela tu rostro. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se ve y se va y luego olvida cómo era. Olvida cómo era. En otras palabras, cuando estamos delante de la palabra de Dios, podemos ver nuestro rostro en la palabra de Dios. Y cuando vemos nuestro rostro, podemos ver en la palabra de Dios nuestras imperfecciones. Podemos ver dónde estamos mal, dónde nos hemos equivocado, dónde hemos fallado, cuál es nuestro error, de qué manera nos estamos equivocando. Pero todo esto es ¿para qué? Para corregirlo. No estoy atacando a las mujeres, pero ahí les va. Cuando tú estás delante del espejo y te estás poniendo el maquillaje y de repente el colorete de los labios se te fue para un lado, ¿lo dejas así? No, agarras un papelito y le pasas así de una forma muy cuidadosa, sigues la línea del labio, lo terminas y luego después te miras y dices, ahora sí, creo que está bien, ¿no? O si tu pelo no está bien arreglado, entonces, ¿qué es lo que haces? Agarras el cepillo, te peinas, te echas spray y luego te miras para acá, te miras de lado y después dices, ahora sí estoy bien. Pero todo eso lo haces frente de ¿quién? Del espejo. Y la palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios nos está ¿qué? Nos está revelando nuestra condición espiritual, nuestras imperfecciones, nuestras cosas que están mal delante de Dios y ante los ojos de Dios. Un espejo no cambia nuestro rostro, pero nos muestra lo que debemos corregir. Josías en la ley miró el verdadero reflejo de la condición espiritual de la nación y de él mismo. O sea, él no dijo a la nación, bola de pecadores, hombres paganos, idólatras, necesitan arrepentirse y cambiar y ser lo que Dios dice que sean en su palabra. No, él dice, vayan y pregunten a Dios por mí. O sea, la corrección comienza por el de la casa, por la cabeza del hogar. Comienza por el rey. El rey tenía que primeramente asegurarse que él estaba bien delante de Dios. Ahora, hoy el peligro no es que no tengamos Biblias, porque tenemos, yo personalmente, como 15 más o menos, que uso para mis estudios. Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes por lo menos una o dos o tres Biblias. No es el problema eso. El peligro, hermano, es no escuchar lo que dice la Biblia. Es no escuchar lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos leemos la palabra y continuamos en la misma condición. No cambiamos. Josías escuchó la palabra y fue ¿qué? Fue transformado. La diferencia no estuvo en la cantidad de información recibida, sino en la condición del corazón. ¿Te das cuenta? Él inmediatamente al escuchar la palabra de Dios, lo primero que él hizo fue decir, Señor, aquí me he equivocado, Señor, estas palabras fueron maldichas, Padre mío, este pensamiento no te agradó, Señor. O sea, todas estas cosas le comenzaron a revelar a él su condición espiritual. Y la palabra de Dios fue la que le reveló todas esas cosas.
El pastor Chuck Smith comenta las siguientes palabras, y cito sus palabras: la evidencia de que la palabra de Dios ha penetrado el corazón no es el conocimiento acumulado, sino una vida cambiada. Una vida cambiada. La pregunta para nosotros es: ¿cuándo fue la última vez que la palabra de Dios nos quebrantó, nos corrigió y nos llevó a buscar más intensamente del Señor? No levantes tu mano ni tampoco me contestes. Esto es para que lo contestes de forma personal. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque cuando la palabra encuentra un corazón sensible, el resultado siempre será el mismo. Y serán las mismas palabras del rey Josías. Diremos: consultad a Jehová por mí. ¿Por qué? Porque queremos, Señor, cuál es el pago por nuestras fechorías. Queremos, Señor, que nos examines. Queremos, Padre mío, que nos ayudes a corregir nuestro caminar contigo. No nos queremos equivocar. No queremos fallar. Queremos hacer tu santa y perfecta voluntad. Y para ello tenemos que esperar a la siguiente semana para terminar el capítulo. ¿Qué les parece? Se nos fue el tiempo. La verdad que cuando el Señor está obrando y hablando, hermanos, el tiempo se nos va. Porque estamos concentrados en la palabra de Dios. Estamos concentrados en la palabra de Dios. Tomen nota, por favor. Vamos a continuar en el versículo 22 con el tercer punto, que es cómo humillarse ante Jehová con humildad y arrepentimiento. Este punto es muy importante. Por ello no lo quiero pasar así a la carrerita. Quiero darle un profundo desglose para que podamos todos entender cómo humillarnos ante Dios con humildad y arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy y siempre en el nombre de Jesús, porque tu palabra es, mi Dios, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra, oh Padre, es lumbrera a nuestro ojo, Señor. Tu palabra es lo máximo de lo máximo. Y tú, oh Padre mío, eres un Dios tan maravilloso y tan bueno que nos has permitido esta noche, Señor, escucharla. Y en ella y a través de ella nos has revelado, Padre mío, áreas de nuestra vida que tienen que ser corregidas. Ídolos, Padre mío, que tenemos que derribar. Imágenes de las cuales nos tenemos que deshacer. Y Padre mío, tenemos que comenzar a ordenar nuestra casa espiritual, nuestro templo. Tenemos que comenzar a limpiar, oh Padre Celestial, nuestro interior. Pero no, oh Padre Celestial, con el jabón del mundo, sino con tu palabra divina que nos limpia de todo pecado. Aquí estamos, Padre, esta noche. Nos has traído para hablarnos. Y tu palabra ha hablado. Y tú nos has exhortado a hacer lo que es recto y justo delante de tus ojos. Por ello, oh Padre mío, te damos gracias y te pedimos que seas tú hoy y siempre guiando nuestros pasos y enseñándonos el camino. Te lo pido esta noche en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y todos decimos amén.